Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Quisiera platicarles un poquito sobre la preferencia arancelaria equitativa. No sé si antes habían escuchado este término. Bueno, de primera mano hay que hacernos una pregunta. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el comercio internacional es una palanca para el desarrollo de las naciones y que este es necesario para satisfacer demandas internas que no son satisfechas por los países? Bueno, pues eso tiene algo de verdad, no nos cabe la menor duda que no todos los países son 100% autosuficientes. Sin embargo, sí debemos tener cuidado con nuestra balanza comercial para no ser tan dependientes de las importaciones. Por ejemplo, México es el mayor exportador de América Latina, superando por mucho al resto de la región, y para que nos demos una idea, vamos a ponerlo de esta manera. Del 100% de las exportaciones que salen de dicha área geográfica, 51% son de México y el 49% restante son de nuestros demás países hermanos latinoamericanos. Como podemos ver, México es un titán exportador, pero también está la desazón de que importa más de lo que exporta. Y para un país que ya sabe maquilar y fabricar bienes de consumo y bienes de capital, no está nada bien. Necesitamos empezar a producir nuestra propia tecnología. Por otra parte, efectivamente, el comercio internacional nace como un elemento para apoyar el desarrollo de las naciones, y Japón es un claro ejemplo de ello. Un país que aprendió su lección al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mayor conflicto bélico en la historia de la humanidad, quien fue, me atrevo a decir, uno de los mayores perdedores de la misma, ya que su economía y su población, vaya, que estaban muy diezmados. Sin embargo, eso no fue obstáculo para no salir adelante y buscar una nueva forma de desarrollo y de gobierno, empezando porque aprendieron de la tecnología e ingenieros estadounidenses. Empezaron a apoyarlos enseñándoles cómo tenían que hacer las cosas, para empezar a hacerlo por ellos mismos, y para 1960 nace el llamado milagro económico japonés, que sentó las bases de la potencia mundial que es hoy el país del sol naciente. Y esto fue también concientizando y educando a la población al hacerles entender que no cuentan con un suelo fértil para la agricultura, y peor aún, sus espacios marinos no son nada ricos a comparación de otros países como el nuestro, en donde dichosamente podemos presumir que tenemos y aún nos sobra para satisfacer necesidades alimentarias internas, y para otras poblaciones incluso superiores a la mexicana. Pero tenemos desaprovechados nuestros mares que ya quisieran, y lo digo con todo respeto, los japoneses en este ejemplo hipotético que estoy dando. Ahora bien, Japón supo que tenía que satisfacer una necesidad mundial. ¿Cuál? Muy sencillo, la tecnología. Y es en donde empezaron a invertir por varias décadas. Los bienes y servicios alusivos a la referida tecnología estaban hechos en Japón, así como casi todo hoy dice Made in China, y es que de poco a nada le hubiera servido a Japón el producir tecnología propia si no lo hubiese exportado, pasando de ser un país devastado por la Segunda Guerra Mundial a una potencia económica, y que incluso sus decisiones tienen un gran peso político. Es así como surge un tratado internacional de suma importancia y que poco se estudia, lamentablemente, al grado de desconocerse, y me refiero a la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Dicho sea de paso, digna y orgullosa aportación mexicana al derecho internacional, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1974 a través de la resolución 3281 arábigo 29 romano, en cuyo preámbulo se señala lo siguiente: la Asamblea General, reafirmando los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas, especialmente el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el fomento de las relaciones de amistad entre las naciones, y la realización de la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico y social, afirmando la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en esos campos, reiterando asimismo
la necesidad de consolidar la cooperación internacional para el desarrollo, declarando que un objetivo fundamental de la presente carta es promover el establecimiento de un nuevo orden económico internacional basado en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los estados, sin distinción de sistemas económicos y sociales, deseando contribuir a la creación de condiciones favorables para, inciso A, el logro de una prosperidad más amplia en todos los países y de niveles de vida más elevados para todos los pueblos. Inciso B, la promoción por toda la comunidad internacional del progreso económico y social de todos los países, especialmente de los países en desarrollo. Inciso C, el fomento sobre la base del provecho común y beneficios equitativos para todos los estados amantes de la paz, deseosos de cumplir con las disposiciones de esta carta, de la cooperación en materia económica, comercial, científica y técnica, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos o sociales. Inciso D, la eliminación de los principales obstáculos al progreso económico de los países en desarrollo. Inciso E, la aceleración del crecimiento económico de los países en desarrollo con miras a eliminar la brecha económica entre países en desarrollo y países desarrollados. Inciso F, la protección, la conservación y el mejoramiento del medio ambiente, consciente de la necesidad de establecer y mantener un orden económico y social que sea justo y equitativo mediante, inciso A, el logro de relaciones económicas internacionales más racionales y equitativas y el fomento de cambios estructurales en la economía mundial. Inciso B, la creación de condiciones que permitan una mayor expansión del comercio e intensificación de la cooperación económica entre todas las naciones. El inciso C es muy importante, fíjense lo que nos dice, el robustecimiento de la independencia económica de los países en desarrollo. Inciso D, el establecimiento y promoción de relaciones económicas internacionales, teniendo en cuenta las diferencias reconocidas de desarrollo de los países en desarrollo y sus necesidades específicas. Decidida a promover la seguridad económica colectiva para el desarrollo, en particular de los países en desarrollo, con estricto respeto de la igualdad soberana de cada estado y mediante la cooperación de toda comunidad internacional, estimando que una auténtica cooperación entre los estados basada en el examen en común de los problemas económicos internacionales y en la acción conjunta respecto de los mismos es esencial para cumplir el deseo de toda la comunidad internacional de lograr un desarrollo justo y racional a nivel mundial, subrayando la importancia de asegurar condiciones apropiadas para el ejercicio de relaciones económicas normales entre todos los estados, independientemente de las diferencias de sistemas sociales y económicos, así como para el pleno respeto de los derechos de todos los pueblos y la de robustecer los instrumentos de cooperación económica internacional como medios para consolidar la paz en beneficio de todos, convencida de la necesidad de desarrollar un sistema de relaciones económicas internacionales sobre la base de igualdad soberana, el beneficio mutuo y equitativo y la estrecha interrelación de los intereses de todos los estados, reiterando que a cada país incumbe principalmente la responsabilidad de su desarrollo, pero que en una cooperación internacional concomitante y efectiva es un factor esencial para el logro cabal de sus propios objetivos de desarrollo. Finalmente, convencida de la urgente necesidad de elaborar un sistema de relaciones económicas internacionales sustancialmente mejorado, adopta solemnemente la presente Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Ahora bien, chicos, como se desprende de la lectura hecha, en resumen, debe existir una cooperación internacional para lograr una coexistencia pacífica internacional, reducir la brecha de desigualdad entre los países desarrollados y los países en desarrollo y respetando siempre la soberanía de los estados como garantes de un sano desarrollo socioeconómico de todos, apoyándonos en el comercio internacional, tal y como lo establecen los artículos 4 y 14 de la referida Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que me voy a permitir leer y ahorita las vamos a explicar.
Artículo 4. Todo Estado tiene el derecho de practicar el comercio internacional y otras formas de cooperación económica, independientemente de cualesquiera diferencias de sistemas políticos, económicos y sociales. Ningún Estado será objeto de discriminación de naturaleza alguna basada únicamente en tales diferencias. En el ejercicio del comercio internacional y de otras formas de cooperación económica, todo Estado puede libremente elegir las formas de organización de sus relaciones económicas exteriores y celebrar acuerdos bilaterales y multilaterales que sean compatibles con sus obligaciones internacionales y con las necesidades de la cooperación económica internacional. Artículo 14. Todo Estado tiene el deber de cooperar para promover una expansión y liberalización sostenidas y crecientes del comercio mundial y un mejoramiento del bienestar y el nivel de vida de todos los pueblos, en particular los de los países en desarrollo. En consecuencia, todos los estados deben cooperar con el objeto inter alia de eliminar progresivamente los obstáculos que se oponen al comercio y a mejorar el marco internacional en el que se desarrolla el comercio mundial. Para estos fines se harán esfuerzos coordinados con objeto de resolver de manera equitativa los problemas comerciales de todos los países, teniendo en cuenta los problemas comerciales específicos de los países en desarrollo. A ese respecto, los estados adoptarán medidas encaminadas a lograr beneficios adicionales para el comercio internacional de los países en desarrollo, de modo de obtener para estos un aumento sustancial de sus ingresos en divisas, la diversificación de sus exportaciones, la aceleración de la tasa de crecimiento de su comercio, teniendo en cuenta sus necesidades en materia de desarrollo, un aumento de las posibilidades de esos países de participar en la expansión del comercio mundial y un equilibrio más favorable a los países en desarrollo, en la distribución de las ventajas resultantes de esa expansión mediante, en la mayor medida posible, un mejoramiento sustancial de las condiciones de acceso a los productos de interés para los países en desarrollo y, cuando sea apropiado, mediante medidas tendientes a lograr precios estables, equitativos y remunerativos para los productores primarios. De la lectura que hicimos a los artículos 4 y 14 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, si el comercio internacional se entiende como una herramienta que pueden aprovechar todos los estados en pro de su desarrollo y la elevación del nivel de vida de sus pueblos, la pregunta es, ¿por qué hemos visto consecuencias contrarias a lo que se nos ha dicho? Para contestar esta pregunta, primero hay que aclarar la diferencia entre comercio internacional y comercio exterior, porque se piensa que son sinónimos, pero esto no es así. Hay una diferencia medular, y es que el comercio internacional es el libre intercambio de bienes, servicios y flujos de capital a nivel mundial, a nivel global, sin distinción alguna entre las balanzas comerciales de los países o de los bloques económicos, como lo son el Mercosur y la Unión Europea, por ejemplo, mientras que el comercio exterior es el libre intercambio de bienes, servicios y flujos de capital entre países y o entre estos y bloques de integración. Es por ello que, a manera de ejemplo, puedo citar que México tiene tratados de libre comercio bilaterales con Japón, Chile o Panamá, multilaterales como el TEMEC y el TIPAD, y con bloques de integración como lo es la Unión Europea y dos acuerdos comerciales con el Mercosur. Y aquí sí hay una distinción referente con la balanza comercial. Es decir, el volumen de importaciones y de exportaciones de los estados parte en esos tratados internacionales en materia comercial. La cuestión es que probablemente no supimos negociar y no estábamos preparados para el juego de libre comercio, y por ello en parte el Telecán fue causante de la peor crisis económica en toda la historia de México, la de 1995. Aclaro que dicho tratado y sus consecuencias no fueron 100% culpables de que se detonara esa crisis, pero sí contribuyó mucho, y también el hecho de que nos hemos olvidado quiénes somos y a dónde queremos llegar. Es decir, ¿cómo es posible que durante la segunda mitad del siglo XX México era reconocido como un gran aportador al derecho internacional y defensor de los derechos de los países en vías de desarrollo ante los abusos de los países desarrollados? ¿En qué momento perdimos no solo eso, sino el rumbo como país?
Pero no es momento de lamentarnos, ni tampoco es mi intención politizar el tema. Simple y llanamente considero, en mi humilde opinión, que así como se fundamentan los tratados internacionales en materia comercial, ya sea tratados de libre comercio o los acuerdos comerciales, con el artículo 24 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, me refiero al GATT del 94, que es uno de los diversos acuerdos que conforman a la Ronda de Uruguay, tratado constitutivo de la Organización Mundial del Comercio. También debemos hacer lo propio con la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Máxime si no tenemos el mismo desarrollo económico, social, académico, científico y de investigación que nuestras contrapartes, ello con el objetivo de proteger no solamente nuestra soberanía, sino también que alcancemos una verdadera independencia económica y así el comercio internacional en verdad cumpla con su fin axiológico de ser palanca del desarrollo de países. Pongo un ejemplo práctico y real, la aduana de Nuevo Laredo en Tamaulipas, México. Es la que mayor volumen de operaciones de comercio exterior lleva a nivel fronterizo en América Latina, al grado de que se le conoce como la capital aduanera de América Latina. Sin embargo, el nivel de vida y desarrollo de la ciudad completa deja mucho que desear. Y lo mismo pasa con Reynosa, también en Tamaulipas. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Justamente ignorar lo que comenté con antelación, y es que, reitero, así como se nos exige que observemos, y respetemos el referido artículo 24 del GATT de 1994, debemos hacer lo propio con la multicitada Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Muy en concreto, los artículos 18 y 19, que merece mucho la pena darles lectura para analizarlos, conocer su esencia y su importancia. Fíjense bien, por favor. Artículo 18. Los países desarrollados deben aplicar, mejorar y ampliar el sistema de preferencias arancelarias generalizadas, no recíprocas y no discriminatorias a los países en desarrollo, de conformidad con las conclusiones convenidas pertinentes y decisiones pertinentes aprobadas al respecto dentro del marco de las organizaciones internacionales competentes. Asimismo, los países desarrollados deben estudiar seriamente la posibilidad de adoptar otras medidas diferenciales en las esferas en que ello sea factible y apropiado, de manera que se dé a los países en desarrollo un trato especial y más favorable a fin de satisfacer sus necesidades en materia de comercio y desarrollo. En sus relaciones económicas internacionales, los países desarrollados tratarán de evitar toda medida que tenga un efecto negativo sobre el desarrollo de las economías nacionales de los países en desarrollo y que haya sido promovido por las preferencias arancelarias generalizadas y por otras medidas diferenciales generalmente convenidas en su favor. Artículo 19. Con el propósito de acelerar el crecimiento económico de los países en desarrollo y cerrar la brecha económica entre países desarrollados y países en desarrollo, los países desarrollados deberán conceder un trato preferencial generalizado, sin reciprocidad y sin discriminación a los países en desarrollo, en aquellas esferas de la cooperación internacional en que sea factible. Lo anterior resulta muy sencillo. Fíjense bien lo que les quiero decir. Esto es una preferencia arancelaria equitativa, término que humildemente me permití acuñar, y para explicarlo mejor vamos a ver dos ejemplos prácticos. En primer lugar, no con todos los países, se puede tener libre comercio. Por ejemplo, si eso lo hacemos con China, destroza la economía y producción mexicana. Que si de por sí, con el pago de aranceles y en algunos casos de cuotas compensatorias, cuántas mercancías originarias del gigante asiático no invaden el mercado nacional. Segundo punto, los países desarrollados están obligados a otorgarle preferencias arancelarias a los países en desarrollo con los que quieran comerciar, pero no deben esperar lo mismo, por las razones ya explicadas con antelación. Otra vez, traigo como ejemplo al entonces vigente Telecán, lo cual no es violatorio del trato general de la nación más favorecida, que significa que si se concede a un país
una ventaja. Por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos, se tiene que hacer lo mismo con todos los demás miembros de la OMC, ya que me habla de una igualdad jurídica que todos los estados tienen, más no de una igualdad en desarrollo socioeconómico, tecnológico, académico y, por qué no decirlo, hasta militar. Es aquí cuando el derecho internacional debe evolucionar, ya que si el mismo nació para garantizar una sana convivencia entre los estados, ¿por qué ser pasivos y permitir semicolonias disfrazadas de libre comercio? Perdón que lo diga, pero es que la soberanía que reside original y esencialmente en el pueblo, y es la forma a través de la cual el pueblo decide cómo gobernarse. En el caso de México, de conformidad con los artículos 39 y 40 constitucionales, seremos o somos, más bien dicho, una república federal, representativa, democrática y laica. Reitero, la soberanía no se condiciona ni se negocia. Y ahora, otra cosa muy, muy importante que no debemos ignorar, claro que las inversiones extranjeras son bienvenidas, pues generan empleo y confianza en el país. Pero una cosa muy distinta es hacer negocios e invertir en un país que no es el suyo, y otra muy diferente, que esos inversionistas extranjeros y o las empresas transnacionales pretendan modificar el marco jurídico de acuerdo a sus necesidades para hacer en los países en vías de desarrollo destino de esas inversiones en lo que no se les permite hacer en sus países de origen, que ya son naciones desarrolladas. Algo que también se contempla en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, y también la doctrina se ha pronunciado al respecto, como lo es la cláusula Calvo o la doctrina Estrada. La cláusula Calvo, así de bote pronto denominada de esa forma por su autor, Carlos Calvo, quien nació en 1824 y falleció en 1906, es una doctrina panamericana de derecho internacional que establece que los extranjeros deben realizar sus demandas, reclamaciones y quejas sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales locales, evitando recurrir a las presiones diplomáticas o intervenciones armadas de su propio Estado o gobierno. Ha sido recogida en varias constituciones latinoamericanas y no ha sido para menos. La doctrina, perdón, Calvo, digna aportación argentina al mundo. En contraste, la doctrina Estrada es el nombre de la idea central de política exterior de México desde 1930. Su nombre honra la memoria de Genaro Estrada Félix, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio, quien la redactó y publicó mediante un comunicado de dicha secretaría el 27 de septiembre de 1930, la cual en esencia se manifiesta en contra de que los países decidan si un gobierno extranjero es legítimo o ilegítimo, especialmente si este proviene de movimientos revolucionarios. Ahora, México tiene una gran tarea por hacer para seguir aprovechando los tratados internacionales en materia comercial que celebre, y la respuesta la tenemos en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Ya en alguna ocasión tuve la oportunidad de participar en varias revistas, escribí algo sobre la relación comercial con China y la prohibición ilegal que se nos hace en el artículo 32.10 del TEMEC. Bueno, empecemos modernizando el convenio comercial celebrado con el gigante asiático y publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 4 de julio de 1975. Si queremos tener una relación comercial más madura con China y sobre todo ser muy cuidadosos con lo que ya mencioné y hacer valer la preferencia arancelaria equitativa. La moraleja es que el comercio exterior no es el villano de la historia, definitivamente. El peor enemigo que tenemos es la ignorancia, el desconocimiento y las divisiones absurdas y palurdas entre nosotros, con perdón de la expresión. Es tiempo de cambiar nuestro futuro y ser la potencia mundial que podemos ser. Agradezco infinitamente que me hayan acompañado en esta sesión, esperando que la misma haya sido de su agrado, pero sobre todo provechosa. Cuídense mucho y no dejen de seguir nuestro canal. Si esta publicación te gustó, dale me gusta, por favor, y pues reitero mi agradecimiento. Gracias.